Mira lo que dice el versículo 17, lo leíamos hace un rato atrás. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Toma asiento, por favor. Hay tres elementos que comenzamos a ver durante la mañana. Tres elementos. Uno es asignación, posición y autoridad. Y dentro de eso es importante porque todo hijo de Dios, y estamos hablando aquí de la parábola del Padre, y todo hijo de Dios, entonces esos elementos están presentes en él. Todo hijo de Dios tiene una asignación, todo hijo tiene una posición, y todo hijo también tiene una autoridad. Entonces, cuando nos movemos en Cristo, debemos saber como iglesia cuáles son esas cosas que deberíamos. De hecho, no alcanzamos delante, no avanzamos. La presencia del Señor como que rompió en un momento y quedamos ahí sin avanzar mucho en cuanto a lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, déjenme decir un par de cosas para tratar de cerrar eso solamente e ingresar inmediatamente a lo que es posición y autoridad. Una de las cosas importantes que debemos aprender en esto es la importancia de poder entender con claridad lo que son las escrituras. Cuando nosotros no leemos bien, en el sentido de no recibir de parte del Espíritu Santo la guía, vamos a malinterpretar algunas cosas o algunas palabras, y es tan trascendente en este tiempo tener claridad y guía del Espíritu Santo para poder interpretar los tiempos de la palabra, los destinatarios de la palabra, las ocasiones de por qué fueron escritas, todas las cosas que tienen que ver con la luz de las escrituras en el tiempo presente. Y saber entonces qué fue el Antiguo Testamento escrito para un pueblo con ciertas proyecciones y todo el cumplimiento en Cristo. Pero hoy día nosotros somos la iglesia del Señor y hay gente que de pronto dice: ¿cómo el profeta Eliseo? ¿Y cómo? Porque no ven que muchas de esas cosas tuvieron un cumplimiento en Cristo. Por supuesto que ellos actuaron, ellos no tenían que ganar a otros para Cristo, ellos no fueron enviados a predicar el evangelio. Es toda una tarea de la iglesia, y es hoy donde debemos entender con mayor claridad las escrituras. Como iglesia, entonces, un par de cosas antes de entrar. La asignación de la iglesia es predicar el evangelio con la palabra y la conducta. Yo pensé que usted me iba a decir amén más fuerte. Es predicar el evangelio con la palabra y además con la conducta. Una de las tareas de la iglesia es ser discípulos. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, dice, para anunciar ¿qué cosas? Dice las virtudes. Pero esas virtudes primero deben ser conocidas, disfrutadas, para luego ser predicadas. Deben ser conocidas por nosotros. ¿Conoce las virtudes del Señor? Esas virtudes, ahora que las conoce, deben ser entonces predicadas y anunciadas. Hemos sido llamados a servir a los santos. Hemos sido llamados a edificar su iglesia. Hemos sido llamados a santificar nuestra vida. Hemos sido llamados a orar por todo hombre y en todo lugar. Hemos sido llamados a buscar a Dios constantemente. Fuimos llamados a vivir una vida congregacional como familia, amándonos los unos a los otros. Fuimos llamados a glorificar al Padre por medio de nuestra vida. Fuimos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, llamados a ser luz y sal de esta tierra, llamados a ser perfeccionados y limpiados por la palabra y el Espíritu de Dios. Y ahí hay una lista interminable de llamados que tenemos como iglesia y asignaciones que debemos cumplir, y saber que el Señor nos asignó una tarea y debemos saber cuál es esa tarea, cómo cumplir esa tarea, dónde cumplir esa tarea, todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y si nosotros no sabemos, o por ejemplo nos desviamos, estaremos haciendo algo que Dios nunca nos pidió que hiciéramos, y no haremos aquello que el Señor espera que sí nosotros hagamos. El riesgo de eso es que finalmente no vamos a recibir el respaldo de Dios, porque Dios no respalda buenas intenciones. Dios no respalda buenas intenciones, Dios respalda su palabra y la obediencia a ella. Dígame amén. Hágame un gesto de que sí, pastor, eso es correcto, está bien. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces ahora vamos a entrar al número 2, que tiene que ver con la posición. Diga conmigo posición. Número 1, hablamos de asignación durante la mañana, parte de eso, pero no quiero quedarme tan atrás. Y número 2, vamos a hablar de la posición. Había una mujer, que usted la conoce, una mujer que llevaba 18 años encorvada. El problema de esa mujer era su posición. Y la Biblia establece que los hombres intentaron de toda forma enderezarla, pero no se puede
enderezar algo natural si el problema es espiritual. Lo primero que hay que aprender a leer es en qué dimensión está el asunto. ¿Verdad que sí? Entonces la Biblia dice, de ninguna manera pudo ser enderezada. Claro, porque la dimensión donde estaban peleando ellos era en una dimensión natural y estaban tratando de enderezar a la señora, que no se podía enderezar porque lo que tenía doblada era una dimensión diferente. Y ellos estaban peleando una batalla en lo natural y el problema era hasta que llegó el Señor. El problema es que esa señora esperó mucho tiempo hasta que llegó el Señor, y con la palabra del poder y el entendimiento de lo que sucedía, entonces pudo enderezar la vida de esa señora y liberarla. Dígame amén a eso. Entonces es importante entender nuestra posición en Cristo y nuestra condición como hijos del Señor, porque estas cosas no cambian. Nosotros tenemos una posición en Cristo, y esa posición y condición como hijo del Señor en sí son afectadas cuando nosotros, la condición no afecta la posición, pero a veces nuestra posición lejos del Padre afecta nuestra condición. Tómelo ahí porque ya se me fue. Entonces, cuando nosotros nos movemos de la posición correcta, afectamos directamente nuestra condición. Pero no puede una condición afectar posición, pero salir de la posición se afecta la condición. ¿La tomó? Escríbala por ahí. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del Padre, y aquí está esta parábola, ¿cierto? De este hijo que salió. En realidad todo lo que él tenía lo comenzó a perder. Se desconectó. Al desconectarse del Padre, fue cosa de tiempo que entonces él terminara con las manos vacías, con hambre, en una afectada su vida, porque él salió de un lugar de cobertura. Salió del lado de su padre. Con su padre él lo tenía todo, sin su padre él no tenía nada. En algún momento, cuando nosotros nos movemos, uno puede recibir y tener herencia y tener riqueza del Padre, producto del servicio. Y hay mucha gente que esto es como cuando uno tiene un celular completamente cargado. Se da cuenta que uno lo mira y dice está al 100. Y uno sale, pero en el uso que le va dando, esa batería comienza a bajar. Y todas las cosas, nosotros, mire lo que dice el Señor, sin mí, es que eso es, Juanito. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros nos vamos alejando del Señor, la batería comienza a bajar. Hay personas aquí que se van llenitas y dicen, wow, Dios, yo estoy aquí fortalecido en el Señor, pero se comienzan a alejar del Señor, del Padre, comienzan a tomar distancia, comienzan a soltar la oración, a soltar la búsqueda, se empiezan a desconectar, y la gente normalmente no se da cuenta de eso, porque esa desconexión es muy sutil. Yo sé, usted conoce casos así, ¿verdad? Que usted le dice, hermano, vaya a la iglesia. No, si yo estoy bien. Dígame amén, pégale un codazo a alguien ahí, pero dígale. Usted dice, no, si yo estoy bien, si yo estoy buscando al Señor a mi manera. El problema es que esa persona no se da cuenta que la batería comienza a bajar. Y el problema de todo esto es que cuando nosotros comenzamos a perder fuerza, porque cuando te desconectas pierdes fuerzas. Al perder fuerza te vuelves vulnerable, porque saliste de la posición. Míreme, saliste de la posición. Al salir de la posición, todos nosotros entendemos que comenzamos a perder autoridad. Salir de la posición es un riesgo, porque comienzas a perder esa autoridad, esa gracia. Todas las riquezas pareciera que te van a durar eternamente, pero no te duran. Todo lo que tienes, toda la palabra guardada, todo el depósito. Entender, por eso el Señor hizo que el maná cayera todos los días. No guarde maná, se va a gusanar. Todos los días tengo una palabra para ti. El Señor nos dijo, oren, el pan de cada día dámelo hoy, porque todos los días requiere una nueva palabra. Entonces, el hecho es que uno piensa que con la palabra, con lo que ya comió, ¿no le pasa a usted que después de comer algo abundantemente, usted dice, no como nunca más? Dígame amén a eso, porque
Yo dije eso allá en el sur, dije no vuelvo a comer nunca más. Y cuando uno termina, al rato gasta todo lo que ya comió, y a las 3, 4 horitas toda esa declaración de que estoy saciado, que no quiero nada, cambia cuando te presentan un nuevo plato. Dígame amén, por favor. Hagamos de este servicio un poquito más, porque necesitamos animarnos aquí. Y entonces pasa que entonces uno es lo mismo en lo espiritual. Uno piensa que cuando ha servido al Señor, ha trabajado, ha recibido tanto del Señor, entonces uno ahora puede. Y la gente se equivoca en ese sentido y comienza a alejarse. ¿Cuál es el problema? Que comienzan a perder fuerzas y comienzan a cansarse. Y una de las estrategias del infierno es atacar al cansado. Mire que yo soy bueno para ver los programas de animalitos. Me encantan esos programas. Siempre es el mismo león atacando a la misma cebra, hermanos. Pero lo vuelvo a ver. Y fíjese que la Biblia dice que no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Y él está ahí. Y hay una de las estrategias es atacar al herido o atacar al cansado. ¿Se ataca al herido o se ataca al cansado? Se comienza a ver cuál es el más vulnerable. Entonces ellos comienzan a determinar cuál de todos los que están ahí, y hay algunas estrategias que usan que lo hacen correr, y hay algunos animales que son grandes, pero ellos, los leoncitos, las hienas, los perritos salvajes, todos ellos atacan, y ya después el animalito ya no tiene fuerza para seguir peleando y se cansa y ya no puede y termina siendo devorado. Entonces el enemigo también ocupa esa estrategia. Cuando uno comienza a cansarse, cuando él ve que estás cansado en tu matrimonio, cuando él ve que estás cansado en la iglesia, hay gente que dice, ay, ya me tiene cansado esto, y cuando escucha la palabra cansancio dice, esta es la mía. Y aunque usted no lo haya dimensionado, el enemigo mira. Por eso el Señor dice, yo le voy a dar fuerzas al cansado y le voy a multiplicar la fuerza, porque usted no puede. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos. No se vaya a cansar de hacer el bien. No se vaya a cansar, porque no podemos darle esa ventaja al mismo infierno. Fíjese que estaba David, llega Ciclag, está Ciclag encendido, está en llamas. Y cuando está en llamas Ciclag, la Biblia dice que David venía de una batalla, pero cuando llega Ciclag, dice la escritura que los amalecitas habían llevado a todos los niños, habían llevado a todas las mujeres, habían llevado todos los bienes y le habían prendido fuego a las casas. Y cuando llegaron los hombres a Ciclag, David y todos los que estaban allí comenzaron a llorar amargamente, porque habían llevado a sus hijos. Ellos no sabían que todos estaban vivos. Ellos pensaron que todos estaban muertos y comenzaron a llorar. Y la Biblia dice que lloraron hasta cansarse, hasta que le faltaron las fuerzas. Lloraron amargamente porque veían todo destruido, todo arruinado. Ellos no veían a sus hijos, no veían a sus esposas. Y dice que toda la gente, incluso los que amaban a David, todos aquellos que habían salido a la batalla con él, ahora dijeron, lo vamos a matar. Y hablaron entre ellos, matémoslo porque él es el culpable. Y la Biblia dice entonces que David en ese momento se fortaleció en el Señor, se afirmó del Señor. Y le dijo al Señor, le hace una pregunta, le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Los sigo o me quedo? Y el Señor le dice, sígalos, porque de cierto lo vas a alcanzar. Y dice entonces que le dice a los hombres, vámonos, porque el Señor ya habló que los vamos a alcanzar. Y dice que comenzaron a caminar y a correr. Pero mire el detalle de este pasaje hermoso de la escritura. Dice la escritura que ellos, los hombres, 200 hombres, se cansaron y ya no podían seguir. Y cuando se cansaron, mire por favor, no hubo ninguna motivación para poder continuar. No es que ellos no querían seguir, no es que ellos no amaban a sus hijos, no es que eran poco importantes sus esposas. No, yo creo que ellos, el dolor, la frustración, porque imagínense decir, ya no puedo, tengo a mi esposa allá adelante, tengo a mi hijo allá adelante, el enemigo lo tiene tomado, pero yo no puedo seguir, el cuerpo ya no me da. Y 200 hombres, el cuerpo, no el deseo, no la voluntad, no la necesidad, sino que el cuerpo no le respondía, las piernas no le respondieron.
Y aunque ellos querían, ya no podían seguir. El cansancio fue más grande que su necesidad. El cansancio fue más grande que el amor que tenían por los hijos. No, el amor era grande, pero el cansancio no les permitía avanzar. No sé si alguien me está recibiendo esta palabra. Llega un momento en que si tú te cansas, no importa la necesidad que tienes, ya no puedes seguir. Nótese por favor, incluso nosotros cuando manejamos, llega un momento que vamos tan cansados y podemos llevar a nuestra familia, podemos llevar a nuestros hijos. Vamos a un lugar y el cansancio, aunque llevas personas tan amadas, de pronto tus ojos se comienzan a cansar. Y el cansancio a veces hace que mucha gente en una carretera tenga accidentes fatales. Yo sé que a usted y a mí nos ha pasado que manejando empiezas así y el cansancio es más fuerte que todo lo que está allí. Y eso es lo que le pasó a estos hombres. No podían seguir. Nada era. Por eso tenga cuidado cuando se canse. Mire, reciba esto por favor. Cuando vea que la cosa está allá abajo. El hijo pródigo, hermano, gastó las últimas fuerzas, no en alejarse más de su padre, sino que en levantarse. Ocupó lo que le quedaba de fuerza en volver a la posición para cambiar su condición. Él dijo: me levantaré, todavía me queda un poquito de fuerza, todavía no llega rojo, me levantaré e iré donde mi padre. Con el último poco de fuerza se levantó y corrió a la casa del padre. Yo te voy a hacer una recomendación. Cuando veas que la cosa está bajando, métete con el Señor en oración, en ayuno. Corre en la dirección correcta. Si estás viendo que estás medio cansado, humíllate delante del Señor y no te levantes hasta que otra vez la fuerza del Señor sea tu fortaleza, el gozo del Señor sea tu fortaleza, hasta que recibas nuevas fuerzas como águila y te pongas en pie y comiences otra vez a caminar. Porque es allí donde nosotros debemos aprender a medir. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros nos damos cuenta, a veces ya demasiado tarde, y repito, siempre el enemigo está al acecho de aquellos que se cansan. Y mucha gente dice: yo estoy cansado de mi familia, yo estoy cansado de mi matrimonio, estoy cansado de mi trabajo. Y el enemigo siempre estará buscando gente cansada. Y cuando te cansas, entonces ya no tomas la misma velocidad, no tienes la misma intención, partes corriendo. Yo recuerdo, nosotros fuimos, me recuerdo una vez con los hermanos a Orlando. Y cuando fuimos a Orlando, toda la gente llegó y ¿sabe lo que hacían? Corrían, se sacaban fotos, vengan para acá. Pero 4 horas después ya nadie quería fotos, ya nadie quería caminar. Era el mismo lugar, el mismo parque, pero el cansancio te impide disfrutar. El cansancio te impide disfrutar. Entonces cuando te cansas, comienzas a perder tu forma, comienzas a perder tu posición, comienzas a perder las ganas. ¿Sabe? La gente cuando se suicida, ¿sabe lo que dice normalmente? Me cansé de la vida. Y mucha de la gente que se quita la vida es por un cansancio que no lo puede superar. Y no hay una motivación, aunque tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene un trabajo, tiene padres, es más fuerte el cansancio de toda la batalla que está dando. Entonces cuando eso sucede, si usted tiene en algún momento pocas fuerzas, corra a las plantas del Señor. Yo bendigo la vida de Ana, hermanos. Ana estaba tan cansada de todo lo que estaba pasando y quizás no iba a poder volver a ofrecer holocausto al Señor el próximo año porque el cansancio era mucho. Pero con las últimas fuerzas que le quedaron, se fue a las plantas del Señor. Y la Biblia dice que allí derramó todo su corazón. Y mientras estaba derramando su corazón, dice que recibió fuerzas, y dice que se levantó, y dice que comió, y dice que no estuvo más triste, y dice que ahora le clamó al Señor. Entiéndase, porque toda la fuerza de un hombre de Dios está en la presencia de Dios. En la presencia de Dios está la fortaleza de los hombres de Dios. Entonces, si en algún momento, y si es el caso de ustedes, ¿por qué? Porque justamente el cansancio te va a dejar atrás y va a comenzar a perder. Entonces, cuando esta mujer estaba encorvada, y así como el hijo pródigo perdió su posición, dañó su posición, dañó su condición, dañó su vida por causa de salir de la casa del padre, puso un pie afuera de la casa del padre y todo lo que él tenía comenzó a disminuir. Así también nosotros no podemos
estar sin el Señor, porque es una conexión. Si nosotros nos desconectamos del Señor, perdemos. Y mucha gente hoy día está sin fuerzas, mucha gente hoy día está tirada porque no tiene fuerzas para continuar. Toda nuestra autoridad, diga conmigo autoridad. Toda nuestra autoridad solamente funciona y opera en la posición correcta. Si nosotros nos movemos de la posición correcta, nosotros perdemos la autoridad. ¿Cómo es eso, pastor? Imagínense, este es el ejemplo que entiendo yo, que usted o alguien, usted conoce un militar, un carabinero, conoce un marino, quien quiera que sea, y toda persona tiene una autoridad delegada, y toda autoridad es territorial. Y toda autoridad es territorial. Y nosotros cuando vemos la historia de Josué, notamos que el Señor le dice a Josué: Josué, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y tus linderos son desde el río Éufrates hasta el Líbano. Ahí está. No te vayas a salir, porque yo estaré contigo, pero en los límites, dentro de un rango. O sea, si te sales de ese lugar, no es una responsabilidad mía, porque nadie te podrá hacer frente en el lugar territorial que yo te doy. Si tú te mueves, es lo mismo. Si aquí un policía, un carabinero, tiene autoridad en Chile, por muy buen carabinero que sea, por muchos condecoraciones que tenga, por mucha experiencia que tenga, aquí puede sacar 20,000 partes, multas, tomar a alguien detenido, pero cuando pone un pie en Argentina, o pone un pie en Bolivia, o pone un pie en cualquier otro país saliendo del límite establecido, él pierde su autoridad. Es un carabinero, es un militar, es una persona de la aviación, pero poniendo un pie en otro lugar ya no tiene autoridad. No sé si me entienden. Es el hecho de que tú sales de tu posición y ya pierdes tu autoridad. Usted puede, véalo en su casa. Usted en su casa dice: yo quiero ese mueble rojo, quiero cocinar papas, quiero poner las mesas así, voy a botar eso. Pero usted está en un lindero de autoridad en su casa. Pero usted salga de su casa y vaya a la casa de su vecino, y por mucha autoridad que usted tenga en la suya, en la casa del vecino usted no manda. Usted pierde autoridad cuando sale de casa. A veces ni en casa tiene autoridad tampoco. Díganme los hombres, por favor, digan amén. Gracias. Entonces, cuando nosotros nos movemos de nuestra posición, nuestra autoridad también es tocada. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es la autoridad que el Señor ha establecido sobre la iglesia. Cómo esa autoridad está conectada a una fuente, y cómo nuestra autoridad debe estar bajo autoridad. Usted debe reconocer autoridad, porque si usted no opera bajo autoridad, usted no puede estar en autoridad. No sé si me explico. Usted tiene que definir quién es su autoridad, porque a partir de quién es su autoridad es que usted puede operar en autoridad. El centurión romano dijo: yo soy un hombre puesto bajo autoridad, y como soy puesto bajo autoridad y tengo autoridad, le puedo decir a este ve y va, le puedo decir a este ven y viene. ¿Por qué? Porque yo soy hombre también puesto bajo autoridad. Quiere decir que él reconocía autoridad, y ahora él en esa autoridad también tenía autoridad. Entonces nosotros, cuando definimos quién es nuestra autoridad, cuáles son los linderos de nuestra operación. Note por favor que Juan el Bautista, el Señor habla por el arcángel Gabriel y le dice: tienes que ir, has sido llamado a los hijos de Israel. Pero cuando él comienza a hablarle a Herodes, a él lo toman detenido. ¿Por qué? Porque el llamamiento y la autoridad estaba subordinada a los hijos, a la casa de Israel. Y cuando tú sales de ese lugar, tú por causa de salir, porque no podemos salir, tenemos un diseño, un lugar dado por el Señor para nosotros. Tenemos que entender cuál es el lugar que tiene la iglesia del Señor Jesucristo.
Debemos entender cómo debemos conectarnos con el Padre para operar en autoridad. Saber quién es la autoridad. Por eso el Señor dijo: todo poder me es dado en la tierra y en el cielo, por tanto id. Y ahí usted entonces, ahí está la autoridad. Autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Autoridad, la palabra del Señor. Y si usted se pone bajo autoridad, podrá operar en autoridad. Pero tiene que estar bajo autoridad. Y si usted entiende quién es la autoridad, podrá tener autoridad, y esa autoridad será respaldada por los cielos. Pero a veces nos ponemos en un lugar donde no operamos en la autoridad. Cuando te sales de la palabra, entras en desobediencia, y la palabra no respalda la desobediencia. No sé si hay alguien acá. Entonces, entender cuáles son los límites de nuestra autoridad, cuál es nuestra posición en Cristo, y cómo nuestra condición es afectada cuando nuestra posición comienza a alejarse de la casa del Padre. Nos alejamos de la casa del Padre y el Padre ya no puede ejercer. ¿Por qué? Porque te retiras de la conexión, y es cosa de tiempo. Mucha gente que dijo: yo estoy bien, sí, yo no me estoy congregando, pero estoy bien, comienza porque el único lugar donde el aceite puede fluir es en el cuerpo. Te sales del cuerpo, no hay aceite. Te conectas al cuerpo, si hay aceite. Te mueves del cuerpo, no hay aceite. Te enfermas, pero si estás en el cuerpo, por estar en el cuerpo están las llagas de Cristo. Y la Biblia dice que las llagas de Cristo son sanidad para la gente. Por lo tanto, cuando tú estás conectado al cuerpo de Cristo, las llagas de Cristo curan completamente el cuerpo, y el cuerpo puede sobrevivir aún con las heridas. Por eso el Señor se levantó y dijo: miren mis manos, aquí están las heridas, pero estas llagas que son presentes y que las pueden tocar son para sanidad del cuerpo. Ya no me hacen daño a mí, están como testimonio y como una forma para que todo lo que esté conectado en el cuerpo reciba sanidad. No sé si me entiende. Las llagas están allí porque las llagas son la sanidad del cuerpo. Entonces, en la medida que nosotros entendamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra autoridad, cuál es nuestra asignación, tres elementos que un hijo de Dios debe entender, debe operar, cómo el Señor respalda a sus hijos, cómo el Señor tiene elementos, ángeles incluso, para respaldar la obra de sus hijos. No sé si alguien me entiende. Que hay todo un cielo respaldando la obra de sus hijos. Hay todo un reino que está respaldando la tarea, asignación, autoridad y posición de sus hijos. Y cuando la iglesia comienza a orar, toda esta maquinaria de autoridad comienza a fluir. Toman detenido toman detenido a Pedro. Y dice que lo ponen con muchos guardias porque dijeron: estos son peligrosos. Tú no le pones guardia a alguien que no es peligroso. Dice que le pusieron un montón, como 12 guardias, 16 guardias, si no me equivoco, le pusieron. Y dice que lo amarraron de pies y manos. Y los guardias estaban amarrados con ellos. Y estaban allí. Y la Biblia dice: pero la iglesia oraba. Reciba eso. Y la iglesia oraba. Y la iglesia oraba. Y esa noche la iglesia oró más ferviente, más que nunca. Y mientras la iglesia estaba orando, el Señor tiene que mandar a alguien. No puede entrar un hombre. Entonces Dios envía un ángel y le dice: ve y sácame a Pedro, porque la iglesia está orando. Y la iglesia estaba orando, y de pronto le tocan a Pedro, porque Pedro estaba tan en paz. Esa paz, hermano, que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, esa paz. Al otro día te van a matar. Ya habían matado a Jacobo, pero estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo puedes dormir cuando mañana te van a matar? ¿Cómo puedes dormir si estás rodeado de guardia? ¿Cómo puedes dormir? Es que la paz que el mundo no da, la paz que el mundo no entiende, la paz que es un patrimonio de la iglesia, esa te hace descansar en medio de los problemas
más difícil que puedas enfrentar, puedes descansar. Él no estaba en una cama, él estaba colgado, pero estaba durmiendo. Y el ángel lo comienza a despertar. Note, por favor, mire, despierta, Pedro, le dicen. Y él dice, ¿qué pasó? Póngase sus zapatos, la iglesia está orando, así que vengo a sacarte las cadenas, vengo a abrirte las rejas, porque la iglesia está orando. Y mientras la iglesia está orando, el ángel, a través de la obra del Señor en la vida de los ministros de Dios, comienza a abrir las rejas, comienza a abrir. Lo otro ni cuenta se dieron, se puso las sandalias, no salió corriendo. Las puertas se abrían delante de él, no tenía que poner ninguna clave, sino que la puerta se abría delante de él. Dice que llegaron a la puerta de hierro, y la puerta de hierro era la misma que adentro. La puerta no había más fuerza, porque el ángel de Jehová, a través de la oración de la iglesia, una iglesia que estaba intercediendo, una iglesia que estaba orando, una iglesia que estaba de rodillas, abrió las puertas. Dice que el ángel le dice, ya saliste, ahora ya me voy. Y él que dice, wow, no puedo creer, esto era verdad, yo pensé que estaba soñando, esto era verdad. El ángel de Jehová se va corriendo y llega a la casa, golpea, aparece una niña llamada Rode. Dice que sale y mira y dice, Pedro, pues estamos orando por él, ¿cómo va a estar acá? Y dice que le cierra la puerta y se va para... Dice de la emoción. Yo no sé si alguien me puede entender. Ve a Pedro y dice, estamos orando por ti, espera un poquitito. Le cierra la puerta, le va a decir, mire la gente, hermano, mire la fe de los que estaban orando. Le dicen, llegó Pedro. Ay, niña, déjate molestar, estamos orando por Pedro, ¿cómo anda la fe? Llegó Pedro y los que estaban adentro, Padre, suelta Pedro, Padre, suelta. Y mientras estaban orando, dice que no le creía y se echa Pedro afuera. Y fueron a ver y abrieron, y ahí estaba Pedro. Entiéndanse que mientras estamos orando, hay cadenas que se están abriendo, hay puertas que se están abriendo. Esa es la autoridad del Señor, la autoridad del Padre sobre la vida de sus hijos. Yo recuerdo el testimonio de un hermano amado de allá de Temuco. Por muchos años la mamá estaba orando y un día estaban en una vigilia y ella dobló su rodilla y dijo, Señor, mi hijo, tú tienes poder para tocarlo. Y dice que estaba orando y él estaba en la discoteca bailando. No sé cómo lo hacía, pero algo así era. Estaba bailando. Y dice que la mamá estaba en la vigilia, estaba orando. Y decía, Señor, usted es poderoso, usted es poderoso. Y él estaba en medio de la discoteca bailando. Y de pronto siente aquí, ¡pum! Siente y se pone a llorar en medio de la discoteca. Y dice, yo no sé qué me pasa. Y la gente le dice, ¿qué te pasa? No sé, algo me pasa. Y se pone a llorar y sale afuera y se pone a llorar. Y dice, necesito caminar, y sale caminando. Y llega afuera donde la iglesia que iba la mamá y se da cuenta que estaban abierta la iglesia, no sabía que había vigilia. Y dice, yo no sé por qué. Y entra y pasa y se pone a llorar. Y toda la noche llorando en la vigilia. Ese día se entregó al Señor. Ese día su vida fue transformada. Y en los próximos meses va a ser pastor ese hombre. Y yo digo, ¿cómo la oración de una mujer, que uno sabe que la oración tiene, hermano, no se vaya a cansar, no se canse de orar, no vaya a menospreciar la oración, no vaya a menospreciar la oración. Lo decía el día jueves, no vaya a menospreciar la oración, porque la Biblia dice, yo no sé si están acá todavía. Déjenme decir, con esto voy a cerrar. Es que me queda la reunión de la tarde con los hermanos que vamos a estar ahí, ¿cierto? Vamos a estar ahí. Mire, la gente dice, el otro día alguien nos dijo, ¿y qué hace la iglesia? Y dijimos, oramos. Hagan otra cosa. Nosotros decíamos, la oración. La pregunta es, ¿qué más fuerte y trascendente que la oración? La Biblia dice que, Santiago dice que Elías, mire, por favor, Elías dice que por mi palabra los cielos se cierran. Y la necesidad de la gente no hizo que los cielos se abrieran, porque estaban sujetas a la palabra del profeta. Y aún, mire por favor,
se le secó el arroyo y pudo haber dicho Elías, bueno, voy a orar para que llueva un poquitito. No, la orden del Señor: no ores. Porque él dijo, por mi palabra los cielos se cierran y por mi palabra los cielos se abren. Y dice que fue y había una sequía, una señora estaba recogiendo los leños y él no dijo, bueno, vamos a hacer llover un poco para esta señora. No, estaba retenida. Y hasta que pasaron 3 años y medio, hermano, los cielos se tuvieron que contener de llover. Toda la atmósfera estaba sujeta a una palabra. Y la Biblia dice, Santiago que Elías volvió a orar fervientemente y los cielos se cerraron y comenzó a llover. ¿Por qué? Por la oración. Cuando alguien me dice, ay, ¿para qué oran? Oramos porque nuestra oración tiene autoridad. Oramos porque nuestra oración sostiene este mundo. Oramos porque la oración del justo puede mucho. Oramos porque cuando oramos hay cosas que se detienen, hay cosas que se abren, hay cosas que se cierran. Oramos porque hay poder en la oración. Oramos porque el Señor dijo que podíamos decirle a un monte que se mueva y el monte se tiene que mover, que podríamos pararnos delante de una tormenta y la tormenta se tiene que detener. Oramos creyendo, oramos en fe, pero descansamos en la soberanía y la voluntad del Señor. Y la oración justamente, mire por favor, la oración te lleva. Por eso el Señor dijo, no vayan a pedir pan sin antes operar en la voluntad, que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra. Después me das el pan, pero primero se haga su voluntad. Entender la importancia de la oración. Por eso yo decía el día jueves, algunos hermanos valientes vinieron el día jueves, acá había un grupo, empezamos a orar y yo le decía a los hermanos que alguien le explique. ¿Te acuerdas, Juanito? Yo no sé si descubrimos si era física cuántica, qué cosa. Pero Josué, hermanos, Josué, diga conmigo Josué. Mire Josué, yo digo, ese Josué era osado, hermanos. Josué está peleando una batalla y de pronto la Biblia dice que ya se estaba oscureciendo un poco y dijo, ¿cuánto me quedan? 1, 2, 3, 4, no me falta, necesito tiempo. Y Josué pudo haber dicho, que se abra la tierra y traiga a los malos, que salga un ángel, que se abra. Josué había visto tantas manifestaciones de Dios y Josué hace una oración. Pero una cosa, mis amados, mire, una cosa es que tú ores algo, pero lo increíble de esto no es lo que Josué oró, sino que Dios contestó su oración. Ahora Josué no fue a CFC School para saber que en realidad era que la tierra estaba girando. Él no sabía eso, él sabía agarrar la espada y acabar con sus enemigos. Pero de pronto dice, Señor, dame tiempo, sol, detente, le dice. Y hermano, es que a Josué cuando llegamos al cielo, porque si uno entiende que la rotación se detiene, eso era para que todo se hubiera, casi no se extingue Josué. Pero el Señor con su mano poderosa, por la oración de un hombre que creía que Dios podía hacer algo, llegan donde el profeta, le dice, necesito una señal. El rey dice, necesito una señal. Dice, bueno, pone una marca acá y si el sol se mueve, avanza 10 grados, eso es. Mire por favor. Y el hombre dice, sí, pero necesito otra. Bueno, entonces vamos a hacer retroceder 10 grados la sombra. Una cosa es que avance y otra cosa es que le dé la vuelta. Dijo, eso ya no lo puedes hacer. Y de pronto la sombra comienza a andar el sol comenzó a cambiar. Santo Dios. Por eso cuando alguien me dice, ay, ¿para qué van a orar? Yo digo, la oración. Por eso la mayor angustia del Señor, lo que hizo, estaba angustiado hasta el alma y dijo, tengo que orar, porque en la oración está toda la dependencia de un hijo del Señor. En la oración está la respuesta. Ana dijo, ya el Cana, ya usted, llevo 10 años abrazándote a ti, voy a ir a abrazar a mi Señor en oración. Y el Señor hizo algo que el Cana, por mucho amor que le tenía a Ana, no podía hacer. La oración. La oración. Por eso cuando usted ora, cuando un hijo le dice, papá, aquí estoy,
Usted puede hacer algo todavía con mi familia. Usted puede hacer algo y usted se para en la posición. Usted está conectado en la casa del Padre. Usted tiene al Padre en su corazón. Usted sabe cuál es su autoridad. Usted sabe, porque uno debe tomar la autoridad que el Señor le ha dado. Y toda la asignación mire, cuando el Señor dijo: id y predicad el evangelio. Y dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Porque cuando tú te paras a hacer la voluntad de Dios según la asignación de Dios, la autoridad de Dios comienza a operar sobre tu vida. Cuando tú haces, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En su mano tomarán cosas mortíferas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entiéndase, por favor, que cuando usted cumple el llamado del Señor, tiene todo el reino de los cielos empujando. Y mientras usted predica, está la mano del Señor allí. Y mientras usted ora, está la gracia del Señor allí fluyendo. Y mientras usted cree, la montaña comienza a moverse por la fe de alguien. Por eso usted no puede soltar. El Señor le dijo a los discípulos: no se duerman, no vaya a ser que caigan en tentación. La oración hasta te impide. La oración es un puente. La oración es una conexión. La oración, dije el otro día, no es una obligación. La oración es un deleite. La oración es una necesidad. Y la oración es una oportunidad. ¿Para qué? Para ver la gracia y la gloria del Señor derramada sobre la tierra. Y si un hombre cree, alguien tiene que creer esto. La Biblia dice: ¿hay alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos, llame a los hombres de sabiduría, y pongan sus manos sobre él con aceite. Y la oración de fe, dice, levantará al enfermo. Anoche estaba leyendo otra vez. Mire, anoche estaba leyendo la historia de Pedro y la iglesia primera. Y con esto voy a cerrar. Pónganse en pie. Estaba leyendo la historia de la iglesia primera. Me encontré con el pasaje de Dorcas. Dorcas, mire lo que dice la escritura. Era una mujer que abundaba en buenas obras, en limosnas, en favor del pueblo. Pero la Biblia dice que un día Dorcas se enfermó y se murió. Y dice que Pedro estaba cerca de la ciudad y lo mandaron a buscar. Dijeron: murió Dorcas. Y él dice que llega al lugar y dice que ya la habían lavado, la habían preparado, la habían embalsamado, todo eso. Y estaba ahí Dorcas, una mujer que había servido tanto al Señor. Y resulta que la Biblia dice que llega Pedro, mira, y era un desafío para Pedro. Él había visto cómo su Señor lo había hecho, pero ahora se enfrenta a Dorcas. Está allí, está lavada. O sea, dice, ¿qué está haciendo Pedro? Y él dice que le dice a toda la gente: salgan de la sala. Y él queda solo. Dice: este asunto no se va a resolver con gente. Este asunto se va a resolver en intimidad. Y mire lo que dice: Pedro no ora por Dorcas. Dice que Pedro se arrodilla y se pone a orar con Dios. Y dice: Pedro dejó la sala sola y se puso a orar. Y yo le decía al Señor: Señor, me gustaría tanto saber qué oró. Claro, no lo supe. Pero yo decía, quizás Pedro dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero dice que oró al Padre, tuvo un tiempo de oración. Y cuando termina de orar, se levanta y le dice: Dorca, levántate. Porque después de que tú estás orando en la presencia de Dios, el Señor toca de tal forma la vida de nosotros que no importa. Porque yo creo que cuando entró Pedro dijo: ¿y ahora cómo le hacemos? De tal forma que cuando no supo, tal vez, o quizás vio la escena, dijo: necesito orar. Y luego que oró, tuvo la autoridad del cielo para poder dar la orden y que Dorcas recibiera la vida. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que hemos de resolver en la presencia de Dios, en oración. Y cuando te levantes de la oración, podrás estirar tu mano con fe. No vayas a estirar tu mano sin antes estar en tiempos de oración con el Señor.
No vayas, porque la oración es la comunión de un hijo con su padre. Pero en medio de esa comunión, de preguntarle, de llorar, de buscarlo, eso te dará autoridad, te ubicará en tu posición y tendrás la dirección para estirar la mano. Y lo que esté muerto, Dios lo puede levantar. Y lo que esté en el suelo, Dios te dará fuerza para levantarlo. Y lo que esté lejos, lo podrás llamar. Y lo que, yo no sé si alguien aquí está escuchando, pero hay cosas que requieren profundos tiempos de oración con el Señor. Cierra tus ojos, por favor. Esos tiempos son necesarios. Y en este tiempo, como nunca, la iglesia tiene que orar, pero no solamente en favor de otros, sino entender la oración desde mi relación con el Señor, mis tiempos con el Señor. Porque llegará el momento que nos vamos a enfrentar a muchas Dorcas, nos vamos a enfrentar a muchos paralíticos. La gracia del Señor respaldará tus manos. Prepárate, porque Dios ocupará tus manos como un instrumento para su gloria. Porque a través de tus palabras, lo que estaba cerrado se tiene que abrir, y lo que estaba abierto se tendrá que cerrar. Entienda que usted es un hijo de Dios que opera en la autoridad de Cristo. Conecta tu mente a la palabra del Señor. Josué, nadie te podrá hacer frente, pero conecta tu mente a la palabra del Señor. No conectes tu mente a cosas ajenas. Conecta tu mente a la palabra del Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a enfrentar cosas difíciles, pero las vas a superar. Vas a ser más que victorioso. Vas a ver la mano de Dios en el asunto. Vas a ver puertas que se abren. Vas a ver cómo cadenas caen. Vas a ver cómo el Señor toca el corazón de uno a través de tu palabra, a través de tu oración. No te canses de orar, no te canses de orar por los tuyos. Sigue orando. Si tienes poca fuerza, métete en oración y el Señor renovará tus fuerzas para que sigas creyendo. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, que mientras haya oración en tus labios, habrá esperanza en tu corazón. Que mientras mantengas tu oración, habrá esperanza para tu familia, habrá esperanza para los tuyos. Mientras mantengas tu oración, todavía hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tus hermanos, hay esperanza para tus padres. Mantén tu oración, no te canses, mantén tu oración, sigue creyendo, sigue poniéndolo a las plantas del Señor. Que cada vez que ores, hay una cadena que se rompe, hay una puerta que se abre, hay algo que Dios está haciendo. No lo ves, pero Dios lo está haciendo. El mundo espiritual es sacudido, y llegará el día que mientras estás orando, abrirá la puerta y verás que por lo que estabas orando se parará en la puerta, y verás la gracia, la gloria del Señor, verás el favor de Dios. Un día verás cómo llegan los tuyos a arrodillarse a las plantas del Señor. El Señor está provocando cosas gloriosas, y la iglesia será una manifestación de esa gracia. Levanta tus manos, dile: Señor, pongo mi familia, pongo mi familia, pongo a mis hijos, pongo a mis padres. Y mientras la iglesia ora, las cadenas, las puertas se abren. Algo glorioso, algo hermoso. Vamos, levántale una oración al Señor. Dile: Señor, yo creo. Vamos. Alguien tiene que creer. Mientras haya oración, habrá esperanza. Padre, gracias, su palabra ha sido predicada. Señor, usted da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Usted conoce, Señor, los linderos de nuestra asignación. Usted sabe, Señor, a veces estamos en casa pero desconectados del Padre. Yo le pido, Señor, que pueda poner en nuestro corazón una clara señal, y ese querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, que la iglesia sepa lo que tiene que hacer en este tiempo. Que su Espíritu Santo nos guíe a la verdad y a la justicia. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Que mis hermanos no bajen los brazos en medio de sus batallas, sino que mantengan su corazón encendido.
Gracias, Señor. Queremos darle gloria y honra a usted, porque usted se la merece, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Durante la mañana dijimos este concepto, dijimos no podemos tener mente de gentil, sino tenemos que tener corazón de hijo. Y ese concepto es el hecho de que el Padre dijo esto, el Señor Jesucristo nos dijo esto, nos dijo: los gentiles se afanan. Dice, no se afanen por lo que hay que vestir o lo que hay que comer, porque todas esas cosas buscan los gentiles. Pero dijo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. El Señor conoce su necesidad y el Señor conoce mi necesidad, y descansamos en esa eterna sabiduría del Padre que nos conoce. Él conoce mi mañana, Él conoce mis próximos años, y yo descanso, así como Él dijo: mire las aves, no siembran ni ciegan, y el Padre las alimenta, y vosotros valéis mucho más que ellas. Hermanos, descanse en la soberanía de Dios y en la paternidad de Dios. El Señor conoce lo que usted necesita, y el Señor, en su sabiduría y provisión, ha de suplir nuestras necesidades. En el nombre de Jesús.